mi papá hizo una encuesta en Instagram a ver de quién hablábamos, de X-Men o de Hulk. Y decidimos a Hulk porque van a ver ahorita. Y fue 50-50 la votación. Y bueno, Hulk empezó se basó a la novela de Jekyll y Mr. Hyde y a la película de Frankenstein de Boris Karloff. Si ustedes revisan los primeros dibujos de Jack Kirby sobre el personaje, se pueden dar una muy buena idea de que estaba basado en las películas de Boris Karloff de Frankenstein. ¿Y te acuerdas, Alan, por qué originalmente Hulk era gris? por la imprenta. Así es. Bueno, originalmente Stan Lee había considerado que el personaje debería de ser Gris. de ese color. Sin embargo, era muy difícil hacer la separación de colores para que quedara exactamente en el mismo tono en cada número. Entonces terminaron decidiendo que el personaje se volviera verde. Yo me hice aficionado a Hulk a muy temprana edad, gracias a la serie de televisión de Bill Bixby y Lou Ferrigno. Muchas veces me quedé ronco imitando a Lou Ferrigno cuando hacía sus... ¡Ah! Y posteriormente a esta serie de televisión hubo dos películas que a mí me gustan mucho. Sobre todo me gusta Hulk de Ang Lee y ahorita les platico por qué. Y The Incredible Hulk tenía muchas cosas de la serie de televisión. Y curiosamente todas estas encarnaciones del personaje nunca han tenido al origen de los cómics. Es uno de los orígenes más extraños y más difíciles de llevar a la pantalla. ¿Nos cuentas un poquito qué pasa en el cómic original? Hulk, intentando salvar a Rick Jones, se mete en la máquina. Bueno, es una zona de pruebas de una bomba gamma. Ese es el origen de todo. Y Rick Jones está ahí perdiendo el tiempo. Entonces Bruce Banner se da cuenta de que la bomba va a estallar y decide ir a salvarlo. Y entonces un espía ruso es el que activa la bomba de rayos gamma y entonces irradia a Bruce, que pues según lo comenta el cómic, estaría gritando algo así como que toda la noche ese día y al día siguiente sufriría su primera transformación. Lo que comentábamos de que el personaje originalmente era gris, y bueno, aquí vamos a platicar un poquito de por qué. Primero que nada vamos a hablar de Hulk, porque uno de los personajes claves de X-Men curiosamente inició como un villano de Hulk y es Wolverine. Wolverine tuvo su primera aparición como villano de Hulk. Así es. Entonces, él luego se terminaría volviendo bueno. Sí, realmente él desde siempre es un agente de Alpha Flight, que es una especie de Vengadores de Canadá, y Hulk se lo encuentra en uno de sus pasos que realiza hacia Canadá y entonces se enfrentan por primera vez. Y ahí es donde surge el personaje, antes de que siquiera Lin Wang, que es su creador, lo considerara para volverlo parte de los X-Men. Y no se sabía en ese entonces si las garras formaban parte de sus guantes o formaban parte de su cuerpo. De ahí, digamos, el otro origen que hay con el personaje, ¿cuál es, Alan? También su padre lo maltrataba, entonces, o sea, como que el padre había experimentado con rayos gamma. Entonces desde siempre, y esto lo vemos en la película de Ang Lee, el Brian Banner, que es el padre de Bruce, considera que su hijo tiene algún tipo de problema o de defecto y entonces lo empieza a rechazar. Y la única que quiere a Bruce en su relación es Rebecca, que es su madre. Y básicamente esta historia la escribió Bill Mantlo, pero hay toda una controversia porque se supone que esa historia se la robó a otro escritor de esa época.
Se supone que llegó a las oficinas de Marvel y encontró que estaba ahí un pitch de Barry Windsor Smith, en donde comentaba que Hulk probablemente habría tenido problemas con su papá y que desde niño traía una doble personalidad. Y esta idea de la doble personalidad sería aprovechada por uno de mis escritores favoritos de Marvel, que es Peter David, que estaría 8 años con el personaje. Peter David toma al personaje después de un muy breve run de John Byrne. John Byrne lo que quería hacer y lo que hace durante su run son dos cosas. Casa a Bruce Banner con Betty y separa a Bruce de la bestia de Hulk. La idea de John Byrne es que Hulk había experimentado demasiados cambios durante el tiempo, entonces quería matar a ese monstruo y crear uno nuevo a partir de Bruce Banner que fuera muy parecido al original. Entonces fueron ideas que quedaron volando y llega Peter David y empieza a hacer uno de los runs más memorables que ha habido con el personaje, porque él vincula a Hulk con la idea del trastorno de personalidad múltiple. Entonces Hulk de por sí había sido un personaje muy psicológico, pero Peter David lo lleva a un nivel mucho mayor. Empieza la relación con Betty, que llevaba tiempo separada de Bruce, aunque se acababan de casar, y se descubre que Betty está embarazada. Y la idea de Peter David era hacer que Bruce se volviera padre. Desafortunadamente Bob Harras, el editor de esa época, consideró que era uno de esos cambios que no quería para el personaje. Entonces tuvo Betty que abortar. Peter David tuvo que hacer que Betty abortara. Sin embargo, las primeras ideas sobre lo que iba a hacer con el personaje ya estaban plantadas. En la historia que les acabo de enseñar, que se llama Ground Zero, explota una nueva bomba gamma gracias a Líder, y Bruce Banner desaparece de la Tierra y Hulk desaparece de la Tierra. Y de repente aparece en Las Vegas un personaje que se llama Joe Fixit, que es un hombre corpulento, grisáceo, vestido de traje y muy tipo gángster. Y resulta ser que es una de las personalidades que tiene Hulk. Entonces, este personaje estaba dominado por sus impulsos carnales. Le gustaba beber, le gustaba comer, le gustaba estar con mujeres. Entonces, es un personaje que no se lleva, o su impulso no es el enojo, sino es los placeres. Y de ahí empieza Bruce a tener una serie de transformaciones muy alocadas. Por ejemplo, vemos aquí que el monstruo sale literalmente de la piel de Bruce Banner. Entonces nos encontramos con un Bruce totalmente fuera de control. Y entonces Peter David hace una de las historias más interesantes que ha habido del personaje, que es cuando el doctor Leonard Samson, que es uno de los un otro personaje irradiado por rayos gamma, pero que desde siempre ha sido un psicólogo, psicoanaliza a Hulk. Y vamos a ver, o al parecer durante Avengers Endgame, vamos a encontrarnos con el resultado de ese psicoanálisis, que es la personalidad de Bruce Banner en el cuerpo de Hulk, y este Hulk se le llama The Professor. Entonces, al parecer, todo lo que hemos visto de los avances de Endgame nos llevan a este personaje que tiene la mente de Bruce Banner, la inteligencia de Bruce Banner. Y la fuerza de Hulk. La fuerza de Hulk, del Hulk verde, pero tiene una característica también de sus días como Joe Fixit, y es que básicamente le gusta también beber y los placeres carnales, ¿no? Entonces, de ahí Peter David
llevaría una serie de historias en donde, por ejemplo, murió una de sus amigas, y una de las formas en que Peter David se desahogó fue matando a Marlo Chandler, que era la prometida de Rick Jones, en una historia en donde todo nos hace parecer como que el líder la va a traer de regreso, y al final del día lo que trae es un cascarón vacío y sin alma. Y es una de las formas de catarsis que tuvo en esa época Peter David, y tendría otras posteriores en el título. Pero además seguiría jugando con esta idea del padre de Bruce y de la terrible relación que llevaba con él. Y en una historia él muestra cómo a Bruce se le ha olvidado una parte de su pasado, y que es básicamente que Bruce mató a su papá, a Brian, en la tumba, porque Brian fue el responsable de la muerte de Rebecca, de la madre de Hulk, como lo vimos en la película de Ang Lee. La película de Ang Lee tiene gran influencia de lo que fue el run de Bill Mantlo y de Peter David, que son dos de los runs más importantes. Y Peter David básicamente hizo de todo en su run. Eric Larsen hace que el Doctor Octopus golpee con sus brazos de adamantio a Hulk y básicamente lo vence. Y eso no le gustó a Peter David, y entonces ¿qué hizo, Alan? Puso en una historia de Hulk que solo al hacerlo así Hulk lo vence. Y aquí podemos ver la escena. Y luego también podemos ver la otra escena. Y bueno, esa es una de las cosas interesantes del run de Hulk, de Peter David, pero también tiene historias memorables y empieza a hacer debates que en la época se estaban discutiendo. Por ejemplo, este número dedicado al SIDA, en donde hay una cuestión moral. Hulk tiene la posibilidad de donarle su sangre a uno de los personajes que está muriendo a causa del VIH. Recordemos que en los 90s era una época en donde el virus era mortal, y pues la historia, al final él decide, mientras Betty está tratando, porque Betty trabajaba en ese tiempo en una hotline, está tratando de convencer a alguien que acaba de descubrir que tiene VIH de que no se quite la vida. Descubrimos que al final básicamente ninguno de los dos es salvado. Entonces es el tipo de cuestiones morales que incluyó Peter David en sus historias. También había en esa época historias sobre cuestiones que tenían que ver con el antisemitismo, que Peter David es un judío ortodoxo, entonces pues es otra de las cuestiones que manejó mucho en su run, y historias muy divertidas o muy novedosas, como Hulk peleándose con Mr. Hyde en un avión. Ese fue el run de Peter David, que terminó porque Bob Harras quería regresar al personaje. Cuando Bob Harras se vuelve editor en jefe de Marvel, quería regresar al personaje a ser el monstruo bruto, sin personalidad, que había sido durante muchos años. A Peter David no le gustó la idea, y una de las últimas cosas que hace es matar a Betty Banner en dos de los números más interesantes y más conmovedores que hay en todos los cómics que he leído. Y bueno, tú probablemente reconozcas este cómic. ¿Nos puedes decir algo interesante sobre este cómic? Primera cosa, cuando yo estaba naciendo, mi papá lo leyó, entonces es como que muy apreciado. Así es el cómic que me llevé el día que naciste.